Hola amigos productores del sector hortifrutícola de Colombia, soy Álvaro Palacio, presidente ejecutivo de Asofrucol, administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, el fondo de todos los productores. Este año iniciamos con nuestros programas dando ejemplo de productores que han empezado una transición de una agricultura convencional a una agroecología, a una agricultura amigable con el medio ambiente, que cuida el suelo, las aguas, la flora, la fauna, que disminuye costos de producción. Y hoy empezamos en el municipio de Caicedonia, departamento del Valle del Cauca, Hacienda El Danubio. Acá en la Hacienda El Danubio tenemos alrededor de 65.000 árboles de lima ácida Tahití, repito, en un modelo transicional, en compañía de su propietario, el señor David Ramírez. Él es un joven productor que le apuesta a la agroecología, que cree en que los suelos deben de tener microbiología y que hay una otra forma de hacer agricultura. Bienvenido, David, a Somos Agricultura Tropical. Y cuéntele a todos los productores por qué nace en usted y en su familia el cambio de esa agricultura convencional a una agricultura más agroecológica, más amigable con el medio ambiente. Bienvenido, David. Don Álvaro, primero gracias por la invitación para estar en el programa. Me gustaría empezar contándoles que somos productores no solamente de lima Tahití, sino de aguacate Hass y banano Gros Michel, y empezamos a trabajar hace más o menos un año en todo este programa de agricultura tropical. Quiero dejar claro que no es orgánica, es tropical, porque queremos empezar a generar un cambio en esos retos que teníamos en los cultivos, principalmente el manejo de plagas y la absorción de nutrientes que tenemos en el cultivo. Nosotros en nuestra empresa familiar nos hemos retado mucho en la parte de productividad, en la parte de calidad de la fruta, y somos exportadores, y al momento de exportar hoy en día en Colombia tenemos un reto grande con el tema de la residualidad de estos productos químicos que hemos usado toda la vida, y para evitar esos riesgos empezamos a trabajar con algunos productos, algunos biopreparados que nos han ayudado y nos han dado la mano en este proceso. Empezamos poco a poco con algunos caldos sulfocálcicos, caldos sulfopotásicos, y poco a poco hemos ido reduciendo ese uso del producto químico. Yo digo reduciendo porque aún así lo seguimos usando, pero todos los días lo usamos menos. También en la parte nutricional, venimos haciendo un tema de llenado de la microbiota del suelo para poder aprovechar mejor el fertilizante químico. Nosotros sí fertilizamos con fertilizante químico, pero nuestro objetivo es seguir como vamos y reducir el uso del fertilizante químico al menos en un 30%. Pensamos llegar a trabajar con un 70% de lo que usamos el día de hoy. El día de hoy. Pero entonces, David, cuénteles a todos los televidentes, cuando habla de microbiota, cuéntele a qué se refiere, qué es lo que hacen en ese proceso. Nosotros empezamos a cuestionarnos por qué, bueno, digamos que el uso de un producto químico es un producto específico que simplemente acaba con la plaga en el momento, pero que finalmente nos convertimos dependientes de ese uso. Entonces empezamos a trabajar primero con hongos entomopatógenos, que son hongos que nos ayudan a combatir las plagas. Son hongos específicos como Beauveria bassiana, como Metarrhizium y otros hongos, que lo que hacen es que ellos permiten el control de estas plagas de una forma, digamos, natural y por medio de una acumulación que se genera y reducida la aplicación de estos productos químicos. En ese desarrollo empezamos también a evidenciar un tema de la microbiota del suelo, es básicamente los microorganismos que tenemos en el suelo, como por ejemplo el tricoderma, que nos ha dado mucho la mano en la parte de los cultivos de banano para controlar un mal bastante fuerte en el banano que es el fusarium, y otros microorganismos que nos ayudan a descomponer la materia orgánica que tenemos en nuestro suelo y a que los árboles hagan su proceso nutricional de manera correcta. David, podemos decirle a los productores la importancia que tienen entonces la microbiología en el suelo para la subutilización de nutrientes, para el control de plagas y enfermedades y para mejorar la calidad de la fruta. Para mí son de suma importancia. De hecho, sin ellos no podemos trabajar. Con nuestro equipo técnico siempre hablamos de que por más de que utilicemos fertilizantes químicos, que los usamos, un NPK, mucho nitrógeno, podríamos aplicarle 5 o 10 kilos por árbol, pero si no tenemos microorganismos que nos ayuden a solubilizarlos o a que el árbol los absorbe de una mejor manera, no tenemos nada. Es así, amigos productores, mire, para que los árboles o cualquier árbol, sea el frutal que sea,
pueda asimilar los nutrientes de síntesis química o de síntesis natural, necesita de los microorganismos. Sin ellos, sin esos microorganismos, los árboles no van a funcionar. Y yo les pongo un ejemplo, amigos productores. Nosotros como seres humanos, pues desayunamos y almorzamos y comemos, o nos comemos una bandejita paisa o un ajiaco. Cuando esos alimentos llegan al organismo, a nuestro estómago, los médicos dicen necesitamos de nuestra flora bacteriana en el estómago y en los intestinos para poder disolver todo lo que pues nos consumimos y nos alimente. Pues así mismo funcionan las plantas, ¿no es así, David? Así es, nosotros adicional a todo lo que hablaba don Álvaro, digamos que al usar un modelo de mulch que básicamente es devolverle al plato del árbol esas malezas que muchas veces combatimos de manera incansable con herbicidas, al aplicárselas al árbol y ayudarlos con microorganismos, finalmente nos estamos ahorrando una materia orgánica que muchas veces compramos por fuera del proyecto. Estamos reciclando los nutrientes. Entonces es una forma de aprovechar las herramientas que nos está dando el suelo para devolverlas al suelo. O sea, David, necesitamos las malezas para que nos produzcan materia orgánica y poder que toda esa microbiología del suelo viva. La deberíamos tener. Lo que pasa es que nos acostumbramos a trabajar sin decir que son malas, con materias orgánicas de animales. Entonces empezamos a hablar de porquinaza, gallinaza, que funcionan, pero se nos olvida que a un cultivo lo que le gusta es la materia orgánica vegetal. Entonces cuando trabajamos con un cultivo de este tipo de cultivo, sí podemos darle materia orgánica animal, pero la mayoría debería ser vegetal. Debería ser vegetal. Y amigo productor, y si vamos a usar materia orgánica de origen animal, debemos compostarla muy bien, porque esas materias crudas nos traen problemas en los árboles, en cualquiera que sea, porque están crudas y nos dañan el cultivo, David, definitivamente. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Es muy peligroso y se nos olvida el peligro que tenemos hasta que no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Porque a veces compramos estas materias orgánicas crudas, sin compostar, obviamente sin una ficha técnica, y cuando las aplicamos no nos damos cuenta del peligro hasta que tal vez tenemos una marca de Fusarium, un fitóftora, alguna enfermedad de algún hongo en el suelo y ya no hay nada que hacer. Y las producimos en la finca, porque en la finca tenemos ganado, tenemos el cerdo, tenemos unas aves y cogemos esas materias crudas y se las aplicamos. Amigo productor, no haga eso. Compóstela, ferméntela, que ella, ¿cómo se da uno cuenta? Cuando ella deja de emanar olores, que no huele a nada, que queda como tierra, ahí se puede aplicar al suelo, inclusive la misma cereza del café. Sí, en la zona cafetera no le podemos tirar eso vivo a un árbol, tenemos que compostar esas materias orgánicas para dejarlas disponibles a la planta. Ni a un árbol ni a los ríos, don Álvaro. Ni a un árbol ni a los ríos. Eso es muy importante. Hay que proteger el agua definitivamente. Estamos en el fenómeno del Niño y donde no ha llovido, porque gracias a Dios acá en todo el eje cafetero pues ha caído buena cantidad de agua en los últimos días, pero en las zonas donde no, imagínense, están sin agua y la contaminamos, porque recordemos, amigos productores, de acuerdo a las Naciones Unidas, el mayor contaminante del agua es la agricultura en el mundo, no en Colombia, es en el mundo, por los agroquímicos, por todos los pesticidas, por el exceso de urea que le tiramos al suelo. Yo acabo de ver, David, que están fertilizando acá, pero no están aplicando urea, están aplicando elementos menores. Unas fuentes de elementos menores. Cuente a los productores cómo fertilizan ustedes y cómo lo hacen para que no tengamos un exceso de nitrógeno en las yemas terminales del fruto. Mire, amigo productor, tenemos un verde, llamémoslo un verde como apoyado, sí, porque es como amarillo. No es un verde intenso como ya hojas maduras. Este verde intenso es de hojas maduras, que no hay problema, este es un verde intenso ya en la fruta como se requiere la lima ácida Tahití, pero las yemas terminales deben de tener un verde amarilloso, porque si tienen este verde, pues aquí lo que tenemos es plagas y enfermedades. ¿Así o no, David? Así es, y pues como decía don Álvaro, para nosotros esto es el ideal, verde
muy verde en la fruta, que es lo que nos piden. O en las hojas maduras. O en las hojas maduras. Pero en los brotes tiernos, un poco amarilloso. Un poco amarilloso, porque si no hay un exceso de nitrógeno y el exceso de nitrógeno es malo. Que ese es uno de los problemas que tenemos, amigos productores, porque todos decimos hay que aplicarle producción a cualquier árbol, llámese como se llame, entonces vamos y compramos un NPK que por lo general tiene un 17 de nitrógeno, cuando en últimas no necesita nada o necesitando mucho, por ejemplo el caso del aguacate Hass, pues necesitaría un 5% si mucho. Ejemplo, hoy no están aplicando nitrógeno en estos limones porque no lo necesitan. Así es. No apliquen el nitrógeno si no lo necesitan, porque además contaminamos el medio ambiente, las aguas y el bolsillo porque gastamos más plata. Así es, ¿Sí así es. Y como para aclarar una parte del tema nutricional, obviamente no todos tienen la capacidad. Nosotros lo que hacemos es que tomamos análisis foliares cada 3 meses, análisis de suelo una vez al año, conocemos muy bien qué está absorbiendo el cultivo y solamente le damos lo que necesita, pero también entendemos que no todos los productores tienen los recursos para hacer eso. Entonces la invitación es, bueno, tal vez no hagan tantos análisis, pero por lo menos ciclen un poco y cambien un poco esas fuentes, porque es que el NPK no es todo. Entonces yo entiendo que no tienen que trabajar, como les digo, unas fórmulas especializadas o con un agrónomo técnico que lo haga, pero no se queden solo con un NPK, roten un poco eso y seguro les va a ir mejor. Y elementos menores, usted Es está lo más publicando importante, elementos menores. es lo más importante. Como les digo, nosotros hoy sabemos exactamente qué necesita el árbol y en este momento estamos aplicando una fertilización con un refuerzo importante en magnesio y calcio, porque sabemos que para Lima Tahití, para muchos otros cultivos también, pero para Lima Tahití son directos responsables del color de la fruta. El magnesio y el calcio, amigos productores, son vitales para que las plantas puedan producir sus alimentos, sus frutos, llámese Lima Tahití, llámese aguacate, llámese como se llame, son elementos esenciales. El magnesio y el calcio, más no la urea, aunque la necesitamos. Nosotros también necesitamos nitrógeno. Sí, respiramos nitrógeno, estamos respirando nitrógeno en este momento. ¿Qué tal que si no hubiese el nitrógeno en el medio ambiente, pues moriríamos? Es esencial, pero en pequeñas dosis y de acuerdo a la necesidad. Como lo dijo el productor David, un análisis foliar para saber qué está consumiendo o qué no está consumiendo una planta, que por lo general eso nunca se hace. Así es, nosotros hemos tratado y se lo recomendamos a los productores un poco más tecnificados no quedarse con el análisis de suelos, porque es que hay gente que trabaja con análisis de suelos de hace 3 años, a veces tenemos los nutrientes en el suelo, pero muy importante de otra participación de la microbiota es que nos ayuda a absorber lo que está en el suelo, pero yo realmente no sé si está haciendo su trabajo si yo no conozco qué minerales están en la hoja. Entonces nosotros aquí tenemos análisis de suelo, análisis foliar, y sondas de succión que también nos permiten saber el árbol realmente qué está absorbiendo. Y dentro de eso está el programa de corrección de la microbiota. De la microbiota. Porque yo puedo aplicar toneladas de magnesio, toneladas de calcio, y puedo hacer análisis de suelo y me va a aparecer en el suelo. Pero si yo no reviso si el árbol está absorbiendo, realmente no estoy haciendo nada. Lo importante es que la comida esté en el árbol, no en el suelo. No en el suelo, que esté en el suelo disponible a la planta. Así es. Que eso es lo único la única forma de saberlo es a través de un tejido vegetal, se lleva al laboratorio para ver qué nutrientes ha absorbido. Porque si están en el suelo y no los absorben, algo está pasando en el suelo que la planta no lo está tomando. Y por lo general es un tema del pH. Es un problema de acidez porque, amigos productores, con mi experiencia como productor y de conocer tantos cultivos, el pH es fundamental en todos los sistemas productivos. Un pH ácido es una planta con problemas, que no absorbe los nutrientes, que le falta microbiología, porque lo más importante para un amigo productor es el suelo. Para usted, ¿es el suelo, David? Para mí el suelo, tenemos que tener en cuenta que el suelo es nuestra principal herramienta de trabajo. Es que se nos olvida eso, creemos que es el árbol y es el suelo. Es el suelo. El árbol come del suelo. Come del suelo, usted alimenta el suelo y la planta come. Es como cuando trabajan con cerdos, la gente que trabaja con porcicultura, lo más importante es el concentrado, porque es la alimentación del árbol, perdón, la alimentación del cerdo. Y en este caso el suelo es la alimentación del árbol. Alimentación y se nos olvida, nos olvida. No lo tenemos en cuenta porque creemos que el suelo es cualquier cosa y por eso le tiramos grandes cantidades de herbicidas. Yo fui uno que utilicé demasiado herbicida y hoy soy un arrepentido porque la verdad nos engañaban históricamente diciendo
que uno aplicaba un herbicida y que la molécula se descomponía en el suelo, y eso no es cierto. El herbicida genera un problema de acidez, de compactación y de erosión al mismo, porque cuando uno acaba con las malezas, las albences, que son el pulmón del suelo, porque es que el suelo necesita aire, y si no hay quien le suministre el aire al suelo, que son las albences, los pastos, las masequías, todas las albences, pues ahí va a haber un problema que llamamos en el aguacate o en los limones asfixia radicular. Así es. Y de pronto hay que dejar claro que además de el herbicida, en Colombia de por sí trabajamos en suelos ácidos. Los suelos colombianos son ácidos. Todos son ácidos. En la mayoría de nuestro país trabajamos con suelos de pH 5, Sí, pH 5.5. Y hay que subirlo. Deberíamos estarlos corrigiendo, pero si los corregimos, que mucha gente cree que simplemente con una enmienda al año o 2 enmiendas al año realmente va a cambiar ese pH del suelo y siguen aplicando herbicidas, a eso no van a llegar. A eso no Nosotros van a llegar. venimos revisando eso hoy con pHímetros de suelo. Hemos hecho una reducción significativa y este año aspiramos ya a estar cero herbicida porque definitivamente estamos perdiendo el trabajo. Y si trabajamos con microbiota, el simple hecho de trabajar un glifosato que trabaja un pH 3 o bueno, un glufosinato de amonio que puede trabajar a un pH 6 y lo que genera en el suelo posterior va a hacer que ese trabajo que hacemos de recomponer la microbiota se devuelva. Entonces definitivamente tenemos que buscar la forma de trabajar sin herbicidas. Conclusión suya, David, que tienen una gran cantidad de árboles en aguacates, en limones, en bananos. ¿El herbicida es malo para el suelo, sí o no? Sí, definitivamente. Es malo para el Es suelo. definitivo. Usted ya lo ha ido dejando. Absolutamente. Lo van dejando. No, lo dejamos de una reducción drástica. Nosotros veníamos de un manejo, a mí me gusta decir que es un manejo perezoso, porque Sí. nos acostumbramos a lo fácil. Sí, sí, Y es correcto. es lo fácil. Sí. Veníamos trabajando 6 aplicaciones al año, hoy estamos con una aplicación al año y la idea es llegar a 0. Y la idea es llegar a Es el objetivo para ir recambiando, porque obviamente eso genera otras dificultades aparte de lo que hablamos. La gente tiene que hacer cuentas también, porque es que el herbicida, yo creo que cogió mucha fuerza en Colombia hace 10 años porque era más económico aplicar un herbicida que trabajar con la mano de obra de la época, pero hoy en día no es así. Es Hoy al en contrario. día es al contrario. Es Hoy más en caro el día- herbicida que una guadaña. Así es. O el caso del tractor de ustedes acá que pueden guadañar con un tractor. Así es, pero sí los invito a que hagan cuentas, porque es que el herbicida es la fácil, pero ya no es la económica. Ya no es la económica, amigo productor, y además, como ya lo dijo David, con la experiencia que tiene y el conocimiento como agricultor, es que el herbicida le baja el pH al suelo. Si le baja el pH al suelo, entonces usted ve lo baja y lo sube, lo baja y lo sube. No genera una estabilidad en el suelo, y el suelo es el patrimonio de todos ustedes, amigos productores. Un suelo productivo, un suelo fértil, es planta fértil. Así es. Hace muchos años, amigos productores, estoy hablando de 60 años antes de que llegara la revolución verde a nuestra zona cafetera, nosotros producíamos, David, café, cosecha traviesa, solo guachapeábamos, los costos eran mínimos, pagábamos la recolección y todos éramos ricos en esta zona porque esto fue zona cafetera, David, donde está la hacienda El Danubio. Y aquí éramos ricos, pero la revolución verde nos empobreció, llegó la broca, la roya, el nematodo, llegó el fusanio, llegó todo el mundo y llegaron los vendedores de agroquímicos y eso nos acabaron de quebrar. Y con este modelo, David, de agricultura tropical, ¿usted cree que se bajan costos de producción o no? Definitivamente, nosotros tenemos varios objetivos con este proyecto, pero los principales serían reducción de costos, que tratamos de ser muy estrictos con eso. Y hay un reto grande para aquellos que quieren exportar, y hoy que la Lima Tahití ha cogido tanta fuerza, así como el hash, en el tema de exportación, y es el tema de residualidades. Quiero ser muy enfático con eso, porque muchas veces el productor no entiende las dificultades que tenemos algunos exportadores cuando exportamos, cuando nos encontramos con una fruta contaminada. Entonces, ¿qué pasa también dentro de esto? Este manejo no es solamente para el suelo, también es con otros biopreparados que nos ayudan a controlar las plagas, como el ácaro, como el trips, que son plagas que generan un daño económico importante en la fruta y que sí se pueden controlar con biopreparados. Como les dije desde el principio, tal vez no es eliminar del todo el químico, algún día llegaremos a eso, pero por lo menos reducirlo en gran manera y evitar ese riesgo que como productores y los que exportan, exportadores, estamos asumiendo. David, ¿usted tiene biofábrica acá? Sí, señor. ¿Ahí qué preparan en la biofábrica? Actualmente, digamos que el producto estrella ha sido el sulfocálcico, el caldo sulfocálcico y sulfopotásico. Nos ayuda digamos, a complementar la nutrición edáfica
funciona muy bien, aplicamos magnesio dentro de él, pero adicional a eso también hacemos reproducción de microorganismos de montaña, hongos entomopatógenos como les contaba ahora, Beauveria bassiana, Metarrhizium, Tricoderma. Esta biofábrica aquí nos ayuda en este proyecto y en algunos de banano por el volumen que lo van a ver, pero realmente estamos buscando crecer en cantidad de productos, ser muy específicos, porque es que uno puede trabajar un caldo mineral con todo lo que necesita o también puede llegar ya a un nivel de tecnificación en el que diseña sus caldos específicos según el requerimiento del momento. Y se puede hacer. Oiga, David, pero entonces, ¿qué hacemos con la resolución del ICA que ahora dice que pues, nos vamos a tener que ir a registrar para poder hacer la agricultura porque ya el caldo sulfocálcico ya no le sirve al ICA? ¿Y qué vamos a hacer entonces? La verdad, yo creo que hay que hacer un llamado al ICA porque me parece triste que los productores encuentren una forma económica de producir, una forma limpia de producir, que le gusta a nuestros compradores internacionales, que los permite trabajar más tranquilos con la fruta colombiana y que vayan a ponernos una barrera, no sé, llamémosla política, para este proceso, porque la verdad el tema de las biofábricas está funcionando porque el pequeño productor también lo puede hacer. Y es una alternativa. Digamos que en el caso de nosotros lo hacemos por un tema de costo, eficiencia y por tranquilidad, pero hay mucha gente que lo hace porque no tiene cómo comprar los productos químicos. Ni usted tampoco ahí tenga plata. No deberíamos. David, eso no deberíamos. Eso no es porque usted está contaminando las frutas, Así envenenando. Además, esas moléculas químicas, pues prácticamente Europa ya nos prohibió todo. Para usted poder llevar este limón a Europa, tiene que ir cero trazas químicas. Así es. O el aguacate tiene que ir cero trazas químicas. Así es. Pero con esos químicos que vende y que el ICA permite que se vende, en la Unión Europea le dice, si le echa esos venenos, no se lo compro. Y ahora el gobierno quiere decirnos, no pueden echar sulfocálcico, tienen que registrarse y tienen que hacer una serie de procedimientos innecesarios, sabiendo que la Comunidad Europea, en orgánico, en Global Grass, en Rainforest, aceptan todos los biopreparados que hacemos y nos lo avalan. Así es. El único que no lo quiere avalar es el ICA y el gobierno. Pues yo no creo que el gobierno nacional, porque el presidente está promocionando precisamente agroecología, pero el ICA como que va en contra del señor presidente. Qué tristeza. Así es. Amigos productores, vamos a ver cómo es la biofábrica y vamos a tocar el tema bien de fondo de los microorganismos. Amigos productores, seguimos en la hacienda del Danubio y en este momento nos encontramos en una biofábrica donde ellos hacen unos biopreparados y nos encontramos con el ingeniero agropecuario Camilo Martínez, que es el encargado de los biopreparados. Bienvenido, ingeniero Camilo, y cuéntele a los productores qué es lo que usted hace acá, qué biopreparados y para qué lo utiliza. Bueno, cordial saludo para todos los televidentes. Como bien lo decía el doctor, mi nombre es Camilo Martínez. Dentro de la biofábrica principalmente producimos hongos entomopatógenos, microorganismos de montaña y caldos minerales. ¿Y caldos minerales? ¿Y los caldos minerales cuáles son? Explíquele a los televidentes. En este momento estamos manejando caldo sulfocálcico, que ha sido pues como de los estrella, y caldo sulfopotásico lo hemos venido trabajando. Y estamos evaluando la posibilidad de trabajar un caldo mineral, que es enriquecido. Es enriquecido. Y ese caldo sulfocálcico, sulfopotásico, ¿sí ha funcionado acá en el cultivo de los limones? Totalmente. Tanto en el manejo agronómico como en el bolsillo, que es lo que importa. Como en el bolsillo, la calidad de la fruta, sí, claro. La inocuidad, costos de Muy producción. importante, doctor, porque además de que nos ayuda a controlar el insecto, nos aporta ciertos microelementos que son importantes. Que son importantes, claro como sí. el calcio, claro como que el sí. magnesio, el silicio, súper el importante. silicio, el boro, el Sí. magnesio, el cobalto, el molibdeno, todos esos. Bueno, y los microorganismos, que usted dónde los coge, cómo los hace, ingeniero Camilo. Claro que sí, nos enfocamos mucho en las diferentes zonas. Por ejemplo, acá en la hacienda del Danubio son colectados en la misma zona. Deben de ser microorganismos que estén en el suelo, en bosque precisamente, y que no haya sido intervenido, por lo menos en los últimos 3 años, ¿cierto? Entonces vamos a la zona, los colectamos, los traemos acá, les damos alimento. La principal fuente de alimento de ellos son los azúcares. Son las melazas. Sí, las melazas, se enriquece con unas harinas y se lleva a fermentación anaeróbica. Posteriormente a eso, ya los dejamos más o menos unos 30 días, a los 30 días están listos y los pasamos ya a medios
líquidos con oxigenación. Con oxigenación, aeróbicos, para que se activen, se desarrollen y y lo ya aplican al suelo. Sí, claro, entonces ya ahí nos vamos a suelo. En el suelo, lo mejor de esto es que ya tenemos materia orgánica. Sí. Entonces ya tenemos el alimento para ellos Sí. en suelo. Primero tenemos alimento para ellos acá, lo llevamos a suelo y ya tienen el alimento. El alimento Exacto. y esos microorganismos sí funcionan en los limones. Sí, claro se que ve sí. el cambio. Sí, señor. Somos fieles creyentes de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entonces ellos van a suelo, degradan materia orgánica y básicamente ese es el alimento para el árbol, porque entonces ponen los minerales más disponibles para la planta y la planta a cambio de eso le ofrece ciertos azúcares a los microorganismos. A los microorganismos. Generan una simbiosis. Ahí es donde entra el tema de un tema muy importante que es la trofobiosis, que es desde que el suelo esté sano, tenemos una planta sana. Exacto. Al tener una planta sana, no va a haber problema de que un insecto llegue a atacarnos. Llegue a atacarnos. El concepto de trofobiosis, Exacto. que es la relación planta y enfermedades, y se necesita un suelo sano. Fértil, sano. Fértil, Así sano, es. que cumpla con las condiciones para poder producir limones, aguacates, bananos, Sí, plátanos señor. y toda la agricultura. Eso es agricultura tropical y este es el mensaje a amigos productores. Bueno, amigos productores, hoy nos vamos despidiendo de acá de la hacienda El Danubio, departamento del Valle, municipio de Caicedonia. Aquí con don David, agradecerle y felicitarlo por la transición que está haciendo de una agricultura convencional a una agricultura más agroecológica, que nosotros denominamos, somos agricultura tropical. Un mensaje, David, a todos los productores de Colombia y de Latinoamérica sobre esta transición. El mensaje es que empecemos por algo. No tienen que empezar con todo, pero un caldo sulfocálcico, un sulfopotásico, yo sé que dando el primer paso se empiezan a convencer y ya cuando lo estén haciendo se van a dar cuenta que vale la pena. Microorganismos. Microorganismos de montaña, todo. Yo sé que cuando lo hagan van a saber que vale la pena. Van van a dar tener cuenta. beneficios, disminución de De costos, costos. y sobre todo lo que nos pide la Comunidad Europea y el mundo, inocuidad. Así es, Tenemos fecha de vencimiento. ya la tenemos. Lo felicito, David, por ser tan joven, gustarle el campo, al ingeniero Camilo, un pelado joven que le gusta el tema, que creen que la agroecología sí funciona, y ese es el mensaje nuestro desde el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola. Hemos venido generando un cambio de modelo para producir frutas y hortalizas para el mundo, hablando de cuidado del suelo, del agua, la flora, la fauna y todos los trabajadores, porque en última lo más importante de su empresa es la gente, ¿o no? Así lo es. Usted tiene todas las certificaciones. Sí, y esa es otra invitación que les queremos hacer. Nosotros hoy estamos certificados en Global Gap y módulo GRASP, que es un módulo social. Entendamos que lo social no es porque queramos impresionar a los extranjeros, es porque lo deberíamos estar haciendo. Lo deberíamos estar haciendo. Lo deberíamos estar haciendo. Eso es lo más importante en su negocio, en la finca. Es la gente, porque Es sin la la gente gente. no tendríamos cómo trabajar. Somos la gente, somos agricultura tropical, somos el Fondo de Fomento Hortifrutícola con un modelo para toda Colombia y para el mundo entero. Hasta el próximo programa.